Quedan 3 pláticas, queda la de enfermedades autoinmunes y células madre, el doctor Casasola con espondilitis anquilosante TNF-O y L17 y uveitis. Entonces, bueno, para continuar, tengo el muy honor y grato placer de presentar al siguiente ponente, el doctor César Vargas Carretero. Es un hematólogo egresado del Hospital Civil Viejo, internista y hematólogo, y bueno, él nos va a hablar de un tema que creo que es de amplio interés para todos nosotros. Y esto surgió porque pues, todos criticamos mucho el uso de células madre, pero poco sabemos sobre por qué sí y por qué no. Y creo que deberíamos de saber algo más al respecto para argumentar bien en nuestra postura. Y bueno, creo que es una charla que es de interés para todos nosotros. Bienvenido, doctor César. Un placer, gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de esta terapia que está muy en boga en estos tiempos y vamos a tratar de dilucidar algunas cuestiones o dudas que pudieran surgir y vamos a revisar lo que tenemos de evidencia clínica con respecto a estos tratamientos. Lo primero, bueno, comentarles que, como ustedes saben, las células troncales o las células madre comúnmente llamadas se desarrollan desde el embrión y durante la etapa de embriogénesis se especializan para formar órganos, de tal manera que tenemos células troncales o madre embrionarias y células del adulto. En esta plática nos vamos a enfocar principalmente en dos de estas células madre que existen, que son las células troncales hematopoyéticas, que dan origen a todas las células sanguíneas, y las células troncales mesenquimales, que dan origen a una serie de tejidos que más adelante vamos a describir. Vamos a hablar específicamente de la terapia de trasplante de células troncales en enfermedades autoinmunes. De manera general, el trasplante de células troncales hematopoyéticas, su objetivo es sustituir la hematopoiesis del paciente, o decir, del receptor, y sustituir, por ser una hematopoiesis deficiente o neoplásica, y sustituirla con la médula ósea que vamos a trasplantar. Esta terapia también permite dar un tratamiento, en el caso de cánceres, antineoplásico a dosis altas. Es decir, cuando vamos a trasplantar a un paciente, pues podemos darle una quimioterapia casi mieloablativa, de tal manera que eso aumenta nuestras posibilidades de eliminar la neoplasia, y después con el trasplante o las células que le trasplantamos, este paciente va a tener una recuperación hematológica. Entonces nos ayuda en la terapia a consolidar el tratamiento de algunas malignidades hematológicas. Y aparte, el otro objetivo es que la celularidad inmunocompetente derivada del donador es capaz de contribuir al efecto antitumoral. Es decir, sabemos que nuestro organismo, nuestras defensas, tienen un efecto supresor de tumores, y ese efecto supresor de tumores se pierde en los pacientes con malignidades hematológicas, y si le ponemos una médula ósea nueva, por así decirlo, a este paciente, pues es probable que ese efecto supresor de tumores se reintegre, y este efecto se conoce como efecto de injerto contra tumor. Sabemos que hay 3 fuentes principales para obtener las células troncales hematopoyéticas, de un donador generalmente HLA compatible. Se le pueden sacar la médula ósea directamente de un hueso, picándolo. Lo que se utiliza actualmente es sacarlas o recolectarlas en sangre periférica, y también en personas que criopreservaron cordones también se pudiera utilizar. Sin embargo, los cordones solo son casi aplicables a los pacientes pediátricos, porque los adultos, debido a su peso, la cantidad de células troncales que tiene un cordón pues casi siempre es insuficiente. De tal manera que tenemos 2 tipos de trasplantes: el trasplante autólogo, donde se recolectan las células troncales de la médula ósea del paciente, ya sea directamente del hueso o de sangre periférica, y el halogénico, como les platicaba, de un donador HLA idéntico. El trasplante tiene varias fases que es importante que conozcamos para saber a qué proceso sometemos a estos pacientes. Y ha habido muchos cambios en el transcurso de estos años de cada uno de estos pasos que han permitido que el trasplante cada vez se vuelva más seguro. El primero es la obtención de células troncales. Ya vimos los sitios en los cuales se puede obtener estas células troncales.
Sin embargo, los recientes estudios sobre el avance en la identificación de moléculas de superficie de las células nos han permitido, cuando estudiamos las células hematológicas, saber en base a los cúmulos de diferenciación qué linaje tiene una célula hematopoyética y qué grado de diferenciación tiene, de tal manera que sabemos que las células troncales o las células madre son CD34 positivo, y este es un gran avance en esta terapia debido a que nos permite saber que las células que infundimos realmente son células madre. Otro avance importante es que se ha descubierto que ciertos factores de crecimiento, como el filgastrim, que es un factor de crecimiento de colonias de granulocitos, inhibe ciertos receptores en el nicho medular o en el microambiente medular, y eso hace que las células troncales salgan de la médula ósea y se desplacen a la sangre periférica, y esto nos permite que a un paciente que le damos filgastrim, sacar las células troncales a la circulación y recolectarlas mediante una máquina de aféresis. Y entonces estos avances nos han permitido ya no picar a los pacientes para sacar médula ósea. Antes se podía llevar un paciente hasta 200 aspirados de médula ósea para recolectar la muestra, y pues ahora es un procedimiento bastante seguro a través de la aféresis. Y no solo eso, cuando colectamos las células troncales mediante la aféresis, les podemos hacer un estudio de inmunofenotipo y garantizamos que lo que estamos infundiendo al paciente o que estamos trasplantando efectivamente son células madre. Después de que tenemos la recolección de las células troncales, viene la segunda etapa, que es el acondicionamiento. Esta etapa consiste en darle quimioterapia en dosis elevadas al paciente con el objetivo de, pues en caso de neoplasias, hacer una consolidación para el tratamiento de esas neoplasias, pero aparte crear espacio destruyendo las células hematopoyéticas del paciente que estén defectuosas o neoplásicas, pero bueno, como efecto adverso también se destruyen las sanas, y esto, pues aparte de la consolidación del tratamiento, nos ayuda a crear un espacio medular para las células que se infunden. Posterior a esto, las células que recolectamos mediante aféresis, también con los avances en el conocimiento del microambiente medular, nos han permitido saber que hay factores químicos que hacen que las células que infundimos por sangre periférica, cuando llegan a la médula ósea, salen de la circulación y se quedan en el microambiente medular. Este es un proceso conocido como homing, de tal manera que actualmente pues, las células, el trasplante de médula ósea se hace a través de una prácticamente similar a una transfusión por vía periférica, y solitas las células troncales van y se instauran en el nicho medular. Todos estos avances han mejorado significativamente la seguridad de los pacientes. Los esquemas de acondicionamiento que antes dábamos eran esquemas muy agresivos. Hay que recordar que estos esquemas de acondicionamiento, cuando damos la quimioterapia para destruir la médula del receptor, se hicieron con una base empírica, de tal manera que en un inicio eran mieloablativos, es decir, destruían la totalidad de la médula ósea. Sin embargo, cuando por algún motivo no injertaba las células trasplantadas, pues el paciente estaba destinado a morir debido a que no tenía una recuperación hematológica. Actualmente nuestros esquemas son no mieloablativos o de intensidad reducida, e incluso antes se llegó a dar radiación corporal total, lo que también causaba una mielosupresión total y unas tasas relacionadas al trasplante de mortalidad muy elevadas. Entonces, actualmente los procesos de trasplante son bastante seguros. Estos procesos se resumen en esta diapositiva, y es el proceso que hacemos en un paciente que se trasplanta con una enfermedad autoinmune severa. Primero se da algún tratamiento para que la enfermedad autoinmune no se reactive. Posterior a eso se inicia la movilización con el filgastrim, se recolectan las células troncales por un método de aféresis. Posterior a eso se da el acondicionamiento con quimioterapia o inmunosupresión. Después del acondicionamiento viene una terapia de mielosupresión severa con aplasia medular, en el cual hay que soportar al paciente generalmente con transfusiones, profilaxis antibiótica, y la principal complicación aquí pues son las infecciones. Se infunden las células madre autólogas. Hay que recordar que en el trasplante, en enfermedades autoinmunes, la indicación es un autólogo, y ahorita vamos a platicar por qué.
Y después de eso, pues las células, mediante ese proceso que platicábamos llamado homing, se meten a la médula ósea y empiezan a proliferar para después hacer una reconstitución inmune que dura un plazo mínimo de 6 meses y en algunos pacientes se ha reportado que dura hasta 2 años. Entonces es un periodo de mielosupresión bastante extenso que pueden tener los pacientes, y bueno, que ese también periodo de supresión puede relacionarse con mejorías en los pacientes con enfermedad autoinmune, pero no siempre. Incluso lo que más se asocia a la mejoría en los pacientes autoinmunes son las células nuevas que son autotolerantes. Entonces, las metas del trasplante en enfermedades autoinmunes es la erradicación de linfocitos autorreactivos y la regeneración de células naive tolerantes, es decir, una reconfiguración inmune, en lugar de darles una inmunosupresión crónica a los pacientes. Todo este estudio del trasplante en enfermedades autoinmunes comenzó pues, de manera incidental, como muchas cosas en medicina. Primero se reportó en 1986 un paciente que se le hizo un trasplante por una anemia plástica, pero aparte el paciente era portador de artritis reumatoide y entonces se vio que se inactivó o hubo mejoría de la artritis reumatoide. Después, años después, se reprodujo esto en modelos animales, documentándose que sí era posible inactivar enfermedades autoinmunes. Después, en 1994, se reportó una serie de pacientes que se habían trasplantado por anemia plástica, pero que tenían artritis reumatoide. Y también se vio que se reportó en este estudio que los 7 pacientes presentaron una inactivación, por lo menos temporal, de la artritis reumatoide. Posteriormente, en 1996, ya con el soporte de todo esto, pues se realizó el primer trasplante indicado en una enfermedad autoinmune, que fue para esclerosis sistémica, con resultados favorables para el paciente. De tal manera que un año después se reunieron 2 grupos importantes en Europa, el Grupo Europeo de Trasplante de Médula Ósea y el EULAR, para desarrollar un proyecto en el cual se registraran todos los pacientes, en los cuales se le hacía un trasplante por una enfermedad autoinmune y pues posteriormente analizar los resultados. Y bueno, estos son los reportes que se tienen, los estudios que se han reportado en base a esos registros que se han hecho. De este lado tenemos lo que ha reportado la Sociedad Europea de Trasplante de Médula Ósea y acá la Sociedad Internacional y la Sociedad Americana. Como vemos, los europeos llevan ventaja en la realización de trasplantes para enfermedades autoinmunes, y aquí tenemos un análisis total de los trasplantes con esta indicación que se hicieron, es decir, trasplantes autólogos y alogénicos. Y observamos que pues principalmente, como probablemente era de esperarse, se han hecho más en el género femenino, la mayoría en adultos, en pacientes jóvenes con una media de edad de 35 a 39 años. El tiempo promedio del diagnóstico al trasplante más o menos fue de 52 a 62 meses, y la mayoría recibieron trasplantes autólogos. Solo una pequeña cantidad de estos pacientes recibió alogénico. Este es el subanálisis de los pacientes que recibieron solo trasplante autólogo. Se reportaron 900 en el grupo europeo, 339 en el resto de los grupos. La duración promedio de seguimiento fue de 31 a 34 meses, y lo interesante aquí es esto: una supervivencia de 85% en los 5 años posterior al trasplante, bueno, similar en ambos grupos. Y bueno, en alogénico realmente había muy poquitos pacientes para sacar conclusiones sólidas con respecto a eso. Solo se observó que había una supervivencia a un año mucho menor que el trasplante autólogo, y había una mortalidad relacionada al trasplante mucho mayor, donde vemos que en el trasplante autólogo pues fue considerablemente baja, y actualmente se reportan mortalidades de 1.3% relacionadas a trasplantes. Estos son estudios de hace algunos años, pero bueno, es lo que hay en la literatura. Este es el subanálisis de los pacientes con trasplante autólogo, donde se reportaron 900, pero la mayor concentración de pacientes que se les realizó un trasplante autólogo por una enfermedad autoinmune fueron en pacientes con esclerosis sistémica, lupus, artritis reumatoide y AIJ.
Aquí tenemos las tasas libres de progresión. Si se fijan, las tasas a 5 años libres de progresión, pues son cercanas a la mitad de los pacientes en el grupo de esclerosis sistémica y lupus, y la sobrevida total pues también fue muy similar en ambos grupos. En artritis reumatoide vemos una tasa libre de progresión bastante baja. Se ha observado que los pacientes que se someten a trasplantes de células troncales hematopoyéticas con AR responden, pero tienen una respuesta bastante limitada, más o menos de 6 a 12 meses, y después se reactivan. Sin embargo, también se ha observado que estos pacientes que se reactivan responden mejor cuando se vuelven a tratar con medicamentos modificadores de la enfermedad o biológicos, y esto se ha atribuido a que principalmente que hay a esa reconstitución inmune que probablemente hace que respondan mejor los pacientes. En AIJ se han reportado las tasas libres de progresión del 52% y sobrevida total a los 5 años de 82%. En todos los grupos se reportaron muertes asociadas al trasplante. Estos son los ensayos clínicos que existen en trasplante en esclerosis sistémica. Hay 3 estudios principales que están aquí enumerados. Para no entretenernos mucho en detalles, bueno, nada más señalar que el principal criterio de inclusión para estos estudios fueron que los pacientes tuvieran una escala de Rodnan modificada mayor de 15, que tuvieran más o menos una etapa temprana del diagnóstico y que tuvieran algún involucro mayor en algún órgano. Aquí están los pacientes. A todos se les infundió de manera intravenosa las células, todos se acondicionaron con ciclofosfamida, y los resultados, bueno, la sobrevida a los 5 años 52%, pero lo más relevante es que en todos los estudios, bueno, aquí en esta diapositiva todavía no se terminaba este estudio, pero actualmente ya está reportado, en todos los estudios se observó que hubo mejoría en la escala de Rodnan modificada y mejoría en los parámetros ventilatorios de los pacientes. Esa sería la conclusión en general de estos estudios. También se han reportado estudios de trasplantes indicados en lupus, en los cuales este estudio reportó 50 pacientes sometidos a un trasplante autólogo. El seguimiento más o menos tuvo una media de 29 meses y los criterios de inclusión eran casos refractarios al tratamiento. Fueron incluidos pacientes con una serie muy variada de manifestaciones de lupus, principalmente con artralgias, manifestaciones del sistema nervioso central, cerotitis, en piel, nefritis, pulmonar, fueron las que principalmente se enrolaron en este estudio. El punto primario de este estudio fueron estos dos, la supervivencia a 5 años y la supervivencia libre de enfermedad a 5 años. Y se observó que más o menos la supervivencia a 5 años ronda el 84%, pero la libre de enfermedad, lo que ya habían demostrado estudios previos, que más o menos ronda alrededor del 50%. Se reportaron otras mejorías que fueron puntos secundarios en este estudio, y se reportaron mejorías en la escala de SLEDAI, y mejorías en los niveles de anticuerpos, entre otros. Ok, esto ya lo habíamos discutido. Bueno, entonces, si observamos, pues hay algunos datos, tanto en modelos animales como en modelos, como en estudios en humanos, y esta experiencia limitada que tenemos en estos primeros ensayos clínicos que hemos reportado, aunado a que se tiene una supervivencia duradera y libre de progresión reportadas, ya sabemos más o menos cuál es las supervivencias reportadas, aparte, sumado a la mejoría significativa en la seguridad del trasplante, todo eso ha hecho que el trasplante sea una indicación emergente en este tipo de enfermedades. También otros autores mencionan que, bueno, hay que considerar que las terapias sistémicas en enfermedades autoinmunes rara vez son curativas, y que, sobre todo en enfermedades autoinmunes graves, y que el costo-beneficio pues también lo debemos considerar. Se han hecho algunos estudios donde en esos estudios se reporta más o menos que en algunas enfermedades autoinmunes el costo de un trasplante equivale más o menos a 10 a 11 meses
de terapia biológica. Entonces, pues algunos autores también discuten que a lo mejor dar un tratamiento único es mejor que dar un tratamiento mensual, y si la sobrevida libre de progresión es más del año, pues probablemente ya saquemos ventaja en cuanto a costo-beneficio. La Sociedad Americana de Trasplante de Médula Ósea emitió una serie de recomendaciones en cuanto a las indicaciones de transfusión, y esta guía, bueno, ellos comentan que no excluye cualquier indicación, es decir, ellos no pretenden excluir los pacientes que no están en su lista o las indicaciones que no están en su lista, que no se les haga trasplante, pero solo pretenden ser una guía para tomar una decisión. Y bueno, no puse todas las indicaciones, solo resumí las indicaciones autoinmunes, en donde observamos que, bueno, la recomendación es que se puede hacer porque hay evidencia científica que sustenta que pueden mejorar, pero que son tan escasa la evidencia científica que pues está en desarrollo emitir un juicio o una recomendación tajante. Y también empieza a haber evidencia de donación de trasplante alogénico en esclerosis múltiple y en esclerodermia y en lupus, donde ellos ponen la interrogante de si se debe hacer o no. Ellos en estos 3 puntos dicen que es una indicación en desarrollo, es decir, que no hay suficientes estudios que avalen que podamos hacerla de manera rutinaria, pero que conforme se avancen en los estudios que se están corriendo, probablemente sí sea una indicación que se pueda probar. De hecho, en la ciudad de Monterrey, en el hospital universitario, ya se hizo un primer trasplante alogénico a una paciente con lupus. Era una paciente sui generis, hija de un doctor, que por presión del doctor fue sometida al trasplante alogénico buscando una opción curativa. Éticamente es poco debatible haberle hecho un trasplante alogénico cuando sabemos que la recomendación puede ser un autólogo. Sin embargo, hasta el momento la chica se encuentra bastante bien, sin manifestaciones, sin tratamiento. Entonces, bueno, pues estos casos reporte sumados en grandes series son los que probablemente en un futuro nos abrirán los ojos acerca de si debemos hacerlo o no. Sin embargo, hay que considerar que después de un trasplante alogénico, pues también hay que inmunosuprimir al paciente para que no haya una enfermedad de injerto contra huésped. Entonces también es debatible, pues porque probablemente la persona no va a dejar los tratamientos. Bueno, los estudios en general, todas las revisiones que han hecho nos han orientado a estas recomendaciones de trasplante de células madre hematopoyéticas en enfermedades autoinmunes. En esclerosis sistémica, bueno, los pacientes, la indicación es que los pacientes tengan una duración menos de 5 años, es decir, que no tengan tanto daño orgánico, que tengan más de 15 puntos en la escala de Rodnan modificada, que tengan afectación pulmonar, cardíaca o renal, y, como les decía, que tengan menos de 2 años de disfunción o compromiso mayor. En la esclerosis múltiple, que tengan actividad inflamatoria o rápido deterioro a pesar de los tratamientos. En el lupus se recomienda que se haga a una etapa temprana en el diagnóstico, generalmente que tenga una afectación que valga la pena el riesgo del trasplante, es decir, renal, neurológica, cardiovascular, pulmonar, vasculitis o citopenias refractarias. Después de un periodo mínimo de 6 meses y que no respondan, bueno, podrían ser candidatos al trasplante. En enfermedad de Crohn, pues también que fueran refractarias a todos los tratamientos disponibles. En los pacientes con citopenias autoinmunes ha habido muy buena respuesta en estos pacientes, sin embargo las series son tan pequeñitas que no nos permiten concluir todavía o sacar conclusiones fidedignas. También se han utilizado en otras enfermedades autoinmunes, pero lo mismo, aquí ocurre lo mismo, los casos son tan pocos que no permiten emitir una recomendación de manera adecuada. En los pacientes pediátricos con AIJ, bueno, se ha sugerido que puede surgir esta terapia cuando un paciente tenga afectación poliarticular o comienzos de esta sin respuesta a la prednisona a 2 miligramos por kilo por día o dosis equivalente por 8 semanas consecutivas, y una respuesta inadecuada o intolerancia a al menos 2 fármacos para esta enfermedad. Los efectos adversos del trasplante, bueno, son muy variados, incluyen desde los agudos al momento de hacer el procedimiento,
Pero la toxicidad aguda, pues sabes que el paciente cursa con náuseas por la quimioterapia, que cursa con ese periodo aplásico que comentábamos, de tal manera que en ese periodo puede haber hemorragias por la mielosupresión, puede haber infecciones severas, neutropenia febril, sabemos que hay una aplasia medular transitoria, puede haber infecciones tardías en este periodo de reconstitución inmune que comentamos que en algunos pacientes se ha documentado que dura hasta 2 años, puede haber infecciones tardías. Se ha reportado con cierta duda que puede haber una segunda autoinmunidad, eso relacionado con la inmunosupresión severa, y se asocia a las clonas autorreactivas que quedan en el paciente en la recuperación hematológica. Y esta segunda autoinmunidad generalmente desaparece cuando ocurre la reconstitución inmune, es decir, cuando tenemos una cuenta de células CD4, células T reguladoras, puede desaparecer esta segunda autoinmunidad. Puede haber infertilidad, menopausia prematura y trastornos hormonales. Muy bien, eso es lo que tenemos de evidencia en el trasplante de células troncales hematopoyéticas. Sin embargo, hay otro tipo de células troncales que han despertado mucho interés en los últimos años y son las células madre mesenquimales, y vamos a ver la evidencia exclusivamente de estas células en enfermedades autoinmunes. Bueno, estas células también son células células troncales adultas, las cuales pueden desencadenar o formar múltiples tejidos como cartílago, hueso y grasa, ¿verdad? Se han sido catalogadas, o es un grupo heterogéneo de células que tienen como características que se pegan al plástico, y entonces esta característica de estas células nos ha permitido aislarlas en medios de cultivo donde inducimos la proliferación y diferenciación in vitro, y de esta manera las hemos podido estudiar un poquito más a fondo. También ha habido avances en estas células en cuestión del fenotipo de estas células, y estas células tienen que cumplir ciertos criterios fenotípicos para considerarse como células madre mesenquimales, y esos que tengan marcadores estromales, que son el CD76, CD90 y CD105, y otro criterio es que tengan ausencia de marcadores de superficie hematológicos, es decir, que sean CD34 y CD45 negativos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso volvemos a lo mismo, es muy importante cuando hacemos esta terapia, saber o estar seguros que estamos utilizando las células adecuadas, o por lo menos las que queremos utilizar. Este estudio de estas células ya tiene bastante tiempo. Ya en los años 60 se había intentado hacer un trasplante de estas células en un paciente directamente debajo de la corteza renal. Infundieron estas células y observaron que había formación ectópica de médula ósea. Entonces esto motivó a que sí tenían algún efecto biológico estas células en el organismo. Posteriormente, en los años 70, se descubrió lo que les decía, que son adherentes al plástico y que se podía aislar en cultivos in vitro. En los 80 se mejoraron la replicación y la diferenciación de estas células in vitro, y hasta el año 2000, se utilizaron en los años 90 por su capacidad inmunomoduladora o inmunosupresora, incluso en pacientes que fueron sometidos a trasplante de médula ósea como tratamiento para la enfermedad de injerto contra huésped. Y hasta el año 2000 empezaron a hacer los primeros tratamientos en pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Qué hace tan interesante estas células? Es que se ha descubierto que tienen un efecto inmunomodulador potente o incluso inmunosupresor. Estas células, a través de interacción célula-célula o a través de vías o interacciones parácrinas, son capaces de inhibir la inmunidad innata o adquirida de otras células, como por ejemplo los neutrófilos, las células B, los macrófagos, los linfocitos T efectores. Como les decía, estas vías parácrinas también han sido objeto de mucho interés actualmente, y de hecho actualmente muchas de las terapias que se ofrecen ni siquiera son las células, sino que intentan que sean estos factores los que hagan el efecto.
relacionado varios factores, entre ellos la prostaglandina E, algunas interleucinas, el factor de crecimiento transformador beta, son los que principalmente se han asociado a sus efectos inmunomoduladores. Entonces, incluso estas células mesenquimales son capaces de estimular la formación de células dendríticas tolerogénicas, es decir, son células dendríticas que no son autorreactivas y que aparte suprimen a las células T efectoras. Entonces, no solo la mejoría se ha relacionado con la infusión de células estromales mesenquimales, sino los efectos que tienen en la proliferación de células dendríticas tolerogénicas. También se les ha atribuido efectos de reparación celular. Entonces, bueno, pero en enfermedades autoinmunes lo que interesa son estos efectos de inmunomodulación más que los efectos de regeneración celular. También lo mismo, hay vías o procedimientos para recolectarlas. Cuando se recolectan de un donador o de un trasplante halogénico, lo mismo, se pueden recolectar de cordón umbilical, mediante un aspirado de médula ósea o mediante los adipocitos. Las células o el origen de estas células que más se ha estudiado es el de médula ósea. Después, bueno, se separan las células mononucleares, se expanden los cultivos de células mesenquimatosas. Posterior a esto, aquí se les debe hacer un estudio inmunofenotípico para saber que lo que tenemos en el cultivo efectivamente son células mesenquimales, y posterior a esto pues se tienen que administrar de manera inmediata, y si no se administran de manera inmediata se tienen que criopreservar. Hay que considerar que el costo de la realización del inmunofenotipo y la criopreservación son sumamente costosas. Entonces pues lo ideal, por lo menos en trasplante de médula ósea hematopoyética, lo que hacemos es hacer el trasplante inmediatamente cuando se recolectan, para no asumir los costos de la criopreservación. También, bueno, lo que les decía, se pueden, cuando es autólogo, pues se separan las células mononucleares, y esas células mononucleares, pues sabemos que se pueden expandir también en cultivos celulares, y que a través de las células dendríticas tolerogénicas pueden tener algún efecto. Pero lo que más está estudiado es que sean halogénicos el uso de estas células. También sabemos que estas células tienen varios receptores llamados homing, que estos receptores, cuando las infundimos, les permiten a las células trasladarse y localizarse en los sitios donde hay un daño tisular o inflamación. De tal manera que ocurre lo mismo, ¿verdad? Se pueden infundir, y se cree, porque no se está demostrado, que las células buscan el sitio donde necesita haber regeneración celular o efectos de inmunomodulación, y ahí se instalan para ejercer sus efectos. Pero es algo que no se ha demostrado. Entonces, todos estos efectos, tanto en regeneración celular como en inmunomodulación, pues las han hecho que se utilicen en varias especialidades médicas, ¿verdad? En cardiología se utilizan en infarto al miocardio, en ortopedia y traumatología se han intentado utilizar osteogénesis imperfectas, fracturas, quistes, lesiones tendinosas, en neurología, en enfermedad de Parkinson, para recuperación cerebral de EBCs, en hematología, en trasplante de médula ósea para prevenir o tratar de evitar la enfermedad de injerto contra huésped, en angiología, en insuficiencia arterial, en oftalmología, en dermatología, en quemaduras y lesiones secundarias a radiaciones, entre otras. Es decir, todas las especialidades han buscado cómo utilizar estas células troncales mesenquimales para mejorar diversas enfermedades debido a su potencial regeneración celular y efectos de inmunomodulación. Pero en enfermedades autoinmunes, lo que les decía, lo que interesa es la modulación más que la regeneración celular. Hay estudios muy limitados en enfermedades autoinmunes. Lo que tenemos pues son estos más algunos otros que voy a presentar. Esta es una serie de 14 estudios en los cuales no excedían los 16 pacientes cada uno de los estudios, es decir, una población muy pequeña, donde se utilizaron estas células. El sitio de obtención fue variable, algunas de médula ósea, otras de grasa, otras de cordón umbilical, y
aparte, la vía fue también muy diversa. E incluso se utilizaron de manera intratecal, la mayoría en infusión intravenosa, otras directamente en el sitio de la lesión en pacientes con esclerodermia. Y bueno, los resultados fueron muy variados, como pueden ver. No nos vamos a detener mucho en eso para no analizar cada uno de los estudios, solo comentarles que, pues bueno, como se pueden reportar mejorías, hay otras que no, es decir, los resultados fueron muy diversos y poco concluyentes, ¿verdad? Estudios más o menos igual en lupus, algunos reportaron mejorías, otros que no hubo cambios en los pacientes. En enfermedad de Crohn se dieron para tratar de cerrar las fístulas, bueno, aparentemente mejoraron en cierto porcentaje, pero en general los resultados fueron muy variables. Esto probablemente al desconocimiento que todavía tenemos de estas células, debido a que no sabemos cuáles son la mejor fuente para colectarlas, tampoco sabemos cuál es la mejor vía para administrarlas, no sabemos qué dosis debemos de utilizar y tampoco sabemos qué frecuencia debemos de utilizarlas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que por eso son los resultados tan variables, porque los estudios no pueden compararse o no pueden ser similares uno de otro. Aquí hay otros reportes en esclerosis múltiple, donde bueno, también pocos pacientes, no hay muchos pacientes que se hayan sometido a este tipo de trasplante. Y bueno, también lo que se reporta es que hay mejoría en las escalas clínicas de estos pacientes. Eso es lo que principalmente se ha reportado. Y que bueno, se ha reportado también que son bastante tolerables y que no ha habido efectos adversos de gravedad. En la artritis reumatoide también se han utilizado, se han mencionado que puede haber una respuesta, una mejoría en el DAS28. Lo que se mide mucho en estos pacientes es que haya un aumento de células dendríticas tolerogénicas para ver si la terapia ha sido efectiva. En algunos pacientes sí se ha documentado que sí aumentan este tipo de células, en otros pacientes no se ha documentado, lo mismo, resultados muy variables. En lupus también ha habido algunos estudios con resultados donde dicen que se toleran bastante bien y bueno, también se asocian con lo que les decía, un aumento en las células T reguladoras, generalmente son seguros, algunas mejorías en algunos en algunas mediciones clínicas como el SLEDAI, y bueno, esos son los datos que tenemos con respecto a estas células. Es decir, los resultados son prometedores, son bien tolerables y aparentemente hay mejoría. El problema sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Los resultados hasta la fecha de ensayos clínicos en humanos han demostrado que las terapias celulares son como mínimo seguras y viables. O sea, no tenemos más recomendaciones más que esta. La mayoría de los estudios se encuentran en fases tempranas. Necesitamos estudios en fase 2 y fase 3 que nos reafirmen la seguridad y la eficacia de este tipo de trasplantes. Lo que les comentaba, pues es muy difícil esto porque hay falta de estandarización en el sitio de obtención, la vía de administración, la dosis y la frecuencia con las cuales las debemos de administrar. Y otra cosa muy importante es que toda la evidencia clínica publicada está basada en infusión de células, no en los productos o proteínas derivadas de estas. Y la mayoría de las terapias de este tipo pues se basan en productos o en proteínas derivadas de estas células. Sin embargo, no hay ninguna experiencia reportada. Todo esto estos productos se aíslan o se separan buscando tener los efectos parácrinos que tienen estas células. Sin embargo, pues eso no se ha demostrado. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y si hubiera alguna duda o comentario. ¿Alguna pregunta para el doctor César? Doctora Bernardo. Muchísimas gracias, César. Aquí hay mucha malinformación de usar células madres que si se las ponen en el alrededor del ombligo en el tejido celular subcutáneo y una serie de cosas que dicen que son células madre que muchos de nuestros pacientes están utilizando
y realmente, pues de acuerdo a lo que tú estás diciendo, pues o sea, el extraer las células madres es medio complicado, costoso, lleva toda una situación y se tiene que introducir vía intravenosa. Y eso que están diciendo subcutáneo, ¿qué es realmente? Sí, pues es lo que comentaba, doctora, hay muchas aplicaciones. Eso que está subcutáneo generalmente son proteínas derivadas de estas células o complejos proteicos derivados de estas células, ni siquiera son células troncales mesenquimales como tal. Y lo que usted comenta es bastante cierto, crea la duda o de ver ignoro cuánto cueste, pero debe ser bastante caros si se hace el procedimiento correcto para aislarla, debido a que hay que hacer un inmunofenotipo que como mínimo cuesta 4,000 pesos, el puro estudio de inmunofenotipo, más la criopreservación, en caso de que fueran células madres como tal y no productos, porque pues hasta donde yo sé pues se piden, entonces tendrían que estar criopreservadas y el costo de una criopreservación es bastante caro, se acerca a los 30,000 pesos mensuales, entonces pues la terapia debería ser muy costosa. Entonces lo que han hecho, lo que le digo, doctora, pues las personas que se dedican a estas terapias lo que han hecho es tratar de aislar los complejos proteicos de ellas y administrarlos como si fueran células troncales mesenquimales, pero la realidad es que no lo son. Y la verdad es que no se ha demostrado que esos complejos proteínicos repliquen los efectos parácrinos que hacen las células in vivo. Está bastante dudoso, la verdad es que no hay evidencia que sustente esas terapias. Y sin embargo es muy lucrativo, ¿no? Es muy usado por los pacientes. Sí. ¿Algún otro comentario? Buenas tardes. Para preguntarte sobre la expectativa de vida por algunos casos, como vimos esclerodermia, no es tan alentador. ¿Cómo ofrecer a nuestros pacientes una terapia que probablemente tiene menor expectativa de vida que una trasplante? La otra cosa es que todos estuvimos en los hospitales, en las áreas de trasplantes, y en realidad es que la expectativa de vida es muy diferente con respecto a lo que nos platican los estudios. Por lo menos cuando estábamos nosotros hace un poco más de una década, donde era mucho más bajo que lo que se publica. Actualmente es similar lo que se publica a lo que ustedes hacen en Guadalajara, digamos, en el medio privado o público. Sí, bueno, nosotros solo trabajamos en el medio privado, pero tenemos conocimiento también de lo que es en el medio público. La verdad es que los trasplantes son bastante seguros, y algo que a lo mejor no hice mucho énfasis es que solo se hacen o se recomiendan en enfermedades autoinmunes graves, es decir, y que no responden a las terapias, es decir, es un tipo de opción terapéutica para ciertos pacientes en los cuales no se han visto beneficiados por otro tipo de terapias. Sabemos que actualmente ustedes cuentan con una serie de terapias bastante sofisticadas, como biológicos, anticuerpos monoclonales, etcétera, que bueno, hay que poner el riesgo-beneficio del trasplante. La verdad es que las tasas sí son muy bajas, de hecho son menores a las que están reportadas en estas series. Las tasas actuales es de 1.3% de mortalidad asociada al trasplante. Son bastante seguros los trasplantes, sobre todo porque no son mieloablativos, entonces en el peor de los escenarios, que el trasplante no se injertara, el paciente con esa médula ósea residual que le dejamos al no suprimir totalmente o al no destruir totalmente su médula ósea, es capaz de recuperarse. Claro, lo va a hacer en un tiempo mucho mayor, con mayor riesgo de complicaciones infecciosas o hemorrágicas, pero pues este es el éxito del trasplante en la actualidad, que esos acondicionamientos de intensidad